Bien, continuando con los contenidos de la materia, ahora empezamos con la parte de lo que se llama cálculo numérico o análisis numérico también, ¿sí? El análisis numérico o el cálculo numérico es una rama de la matemática, es una rama que podemos decir que se consolida obviamente en el siglo XIX, en el siglo XX. Principalmente en el siglo XX, fines de la primera mitad del siglo XX y ya la segunda mitad del siglo XX se consolida como rama del conocimiento con la ayuda de la aparición de la computadora, obviamente, ¿sí? La aparición de la computadora le va a dar un impulso muy grande, ¿sí? Van a aparecer inclusive nuevos problemas interesantes planteados del campo no solamente de la computación o de la informática, sino también desde el campo de la matemática o del análisis o cálculo numérico. Pero digo, la computadora va a venir en auxilio, en ayuda, porque le va a ahorrar tiempo, justamente, le va a ahorrar tiempo a la matemática en lo que se trata de cálculos, de grandes cantidades de cálculos o de volúmenes de cálculos o de información. Pero decíamos, hay vestigios del análisis o cálculo numérico ya cuando aparece el cálculo diferencial e integral por allá por el siglo XVII, ¿sí? Con Newton, con Leibniz y con otros, con Raphson, con otros matemáticos, ¿sí? Empiezan a aparecer los primeros atisbos, ¿no? De lo que después va a ser el cálculo del análisis numérico. Pero ¿en qué consiste justamente el análisis o el cálculo numérico? Justamente consiste en realizar cálculos, valga la redundancia, o análisis, valga la redundancia, de problemas o sistemas matemáticos donde lo que se busca es una solución de un problema, de una ecuación, ¿sí? Pero no se conoce algún método directo que pueda resolverme ese problema, que me pueda dar ese resultado de manera exacta, sino que entonces lo que se buscan son métodos alternativos para llegar a esa solución de manera aproximada. Obviamente, cuando hablamos de encontrar una solución o varias soluciones de manera aproximada, ¿sí? Acá entran en juego un montón de situaciones. El método que uno va a utilizar para poder resolver ese problema y encontrar la solución aproximada. No sabemos si ese problema tiene o no tiene solución. El método que vamos a utilizar no sabemos si es convergente o no es convergente. ¿Cuántos pasos vamos a necesitar para poder encontrar esa solución aproximada? Cuando encontramos esa solución aproximada, ¿qué error tiene? Y acá también va a entrar en juego la cuestión del error, ¿sí? ¿Qué error tiene esa solución? ¿Sí? Después también uno se puede preguntar, bueno, en base a un cierto error, yo quiero una solución que tenga un determinado error. La pregunta es, ¿qué método voy a utilizar de todos estos? ¿Qué método me conviene utilizar tal que me permita encontrar esa respuesta con ese error prefijado, ¿sí? De antemano, ¿sí? O por ejemplo, elegido un método y sabiendo el error que yo quiero cometer, ¿sí? Al encontrar una solución aproximada, bueno, la pregunta va a ser si este método, por ejemplo, es iterativo, porque acá van a empezar a aparecer también métodos iterativos. Si este método es iterativo, bueno, ¿cuántos pasos tengo que yo procesar, ¿sí? A partir de este método? ¿Cuántas iteraciones tengo que realizar, ¿sí? Tal que me permita que cuando yo haga esa cierta cantidad n de iteraciones, el resultado al cual voy a arribar va a tener el error que yo había prefijado de antemano, ¿sí? Van a ver que hay infinidades de métodos y todo también va a depender del problema que yo tenga que resolver, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, dentro del análisis o el cálculo numérico, obviamente que lo primero que uno tiene que trabajar es con el concepto de error. Nosotros vamos a hacer una síntesis, yo voy a hacer una síntesis, voy a comentar algunas cuestiones de algunos textos con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Que ustedes ya los tienen, algunos los tienen, otros no. Pero digo, voy a hacer una síntesis, cosas que ustedes seguramente ya saben, ya trabajan por ahí en otros campos como en física o cuando hacen experiencias en laboratorio de física donde hacen mediciones, obviamente que ahí trabajan con errores, con cotas de errores y demás.
Sí, que son cosas que uno va a tener que tomar en cuenta a partir de ahora cada vez que uno utilice algún método de cálculo, de análisis, para poder hallar una solución aproximada, ¿sí? Pero decíamos, dentro del análisis o del cálculo numérico nos vamos a encontrar, y ya más o menos les voy comentando los contenidos que nosotros espero poder ver, ¿sí? con ustedes. Por ejemplo, para resolver ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones pueden ser ecuaciones polinómicas, pueden ser ecuaciones trascendentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, para una ecuación cuadrática tenemos una expresión cerrada, una fórmula, la famosa fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara, que me permite encontrar las raíces de una ecuación cuadrática. Ya para una ecuación cúbica, cuártica, depende cómo sea la ecuación. Si faltan algunos términos, por ahí me la permite resolver, pero si yo tengo todo el polinomio de grado 3 o todo el polinomio de grado 4 o un polinomio de grado 8, ya ahí la cosa se complica y mucho, porque ya no hay una fórmula cerrada como la cuadrática, no hay una fórmula cerrada que me permita encontrar las raíces de un polinomio de grado n. Hay métodos alternativos, como por ejemplo el teorema de Gauss, que me permite hallar las raíces de un polinomio, pero tiene sus condicionantes, porque tiene que tener ese polinomio, puede ser de cualquier grado, pero tiene que tener todos los coeficientes, ¿sí? Enteros y término independiente distinto de 0. Entonces, Gauss solamente, el teorema de Gauss solamente me va a dar las raíces racionales de ese polinomio si las tiene, porque si ese polinomio tiene raíces irracionales o complejas, el teorema de Gauss ya no me sirve. Entonces, me sirve a medias, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a tener que empezar a buscar métodos alternativos que me permitan encontrar raíces de polinomios de cualquier grado, ¿sí? Superior a 2, obviamente, porque ya contamos con una fórmula, ¿sí? Y obviamente vamos a encontrar la solución aproximada, ¿sí? de esas raíces, donde obviamente vamos a cometer un cierto error, que también lo tenemos que determinar. Pero decíamos, podemos tener una ecuación polinómica, podemos tener una ecuación trascendente, una ecuación como por ejemplo seno de x igual al logaritmo natural de x. Esa es una ecuación trascendente, que si yo se las planteo así, ustedes no la saben resolver, no tienen herramientas, ¿sí? Porque aparte nunca les apareció una ecuación de ese tipo, ¿sí? O por ejemplo, seno de x igual a un polinomio cuadrático, ¿sí? O un logaritmo natural de x igual a un polinomio cuadrático, por ejemplo, ¿sí? Que siguen siendo ecuaciones trascendentes, para poder resolver ecuaciones de ese tipo, ¿sí? Obviamente, como digo, de manera aproximada. Bueno, dentro de la resolución de ecuaciones de manera aproximada, vamos a encontrar diferentes métodos. Vamos a tener el método de la bisección, el método de la regula falsa o regla falsa, el método de la secante, el método Newton-Raphson. Por eso digo que hay vestigios ya del siglo XVII. Decíamos el método Newton-Raphson, que dentro de todos es uno de los mejores métodos porque es el de rápida convergencia, es decir, es un método iterativo, ya vamos a ver lo que es, que además en muy pocos pasos podemos encontrar una solución aproximada, pero con una muy buena aproximación, ¿sí? Con un error bastante pequeño. Pero también tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Que también lo vamos a ver. Después tenemos también el método del punto fijo, ¿sí? Como vemos, existen diferentes métodos para un problema que es resolución de ecuaciones, ¿sí? Después, por ejemplo, otro tema que vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a retomar de vuelta series de Taylor, ¿sí? Las famosas series de Taylor que ustedes vieron en análisis 1. No vamos a trabajar con series de Taylor en varias variables, sino con series de Taylor de una variable, pero vamos a ver la utilidad de las series de Taylor. Por ejemplo, calcular ciertas integrales, principalmente integrales que, por ejemplo, el integrando no existe, no tiene primitiva. No existe, me refiero que el integrando carece de primitiva, no que no existe, sino que el integrando carece de primitiva. Una integral clásica es, por ejemplo, la integral entre 0 y 1 de seno de x dividido x, ¿sí? Esa es una integral impropia, porque el límite inferior de la integral es 0 y la función seno de x sobre x en 0 no está definida, ¿sí? Primera cuestión. Y segunda cuestión, una función tan sencilla como seno de x sobre x carece de primitiva. No hay ninguna función o suma de funciones elementales cuya derivada me dé seno de x sobre x. Y entonces, si yo quiero calcular esa integral, ¿y por qué la quiero calcular? Porque esa integral tiene muchas aplicaciones en electrónica, en el campo también en ciertas ramas de teoría de señales, de informática. Digo, esa función y la integral de esa función,
¿sí? Suele aparecer en muchas ramas de la ingeniería, ¿sí? Bueno, pero entonces, si yo quiero calcular esa integral, ¿sí? Quiero calcular esa integral, ¿cómo hago? Bueno, hay varios métodos. Una forma es usar series de Taylor, ¿sí? Que las series de Taylor vamos a trabajar con el famoso término complementario o resto, ¿sí? Que me va a permitir, acotándolo, porque justamente yo quiero cometer un cierto error, ¿sí? Entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿cuántos términos de la serie de Taylor voy a tomar del integrando tal que cuando calcule su integral y aplique barro, el resultado tenga un error, ¿sí? Prefijado? Esto también ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero también, por ejemplo, esa integral la podemos encarar por otros métodos numéricos como es integración numérica, donde dentro de integración numérica aparecen varios métodos clásicos, como la regla del rectángulo, la regla del trapecio, la regla, decíamos, regla del rectángulo, regla del trapecio, la regla de Simpson. Dentro de la regla de Simpson vamos a tener dos reglas muy conocidas, que se la conoce como regla de Simpson 1/3 y 3/8. Vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Que son métodos numéricos que me permiten resolver integrales definidas de manera aproximada, ¿sí? Pero bueno, como también tenemos integración numérica, vamos a tener diferenciación numérica, ¿sí? ¿Para qué yo quiero saber diferenciar de manera numérica? Porque muchas veces yo no voy a tener la función f de x igual a algo, donde yo sé que calculo la derivada primera y ya está. Sino que muchas veces, por ejemplo, podemos tener una tabla de valores. Supongamos que yo puedo tener una tabla de valores de, por ejemplo, la posición de una partícula, ¿sí? A intervalos de tiempo, ¿sí? Cada un minuto, por ejemplo, o cada 2 segundos, por decir, estoy inventando algo, cada 2 segundos me fijo la posición de la partícula, ¿sí? Arranco desde el instante t igual 0, qué posición se encuentra. Al cabo de 2 segundos, qué posición se encuentra. Al cabo de 2 segundos, qué posición se encuentra. Y así armo una tabla de valores. Y supongamos que tengo una tabla de 10 valores. Entonces lo que yo estoy teniendo es la posición de una partícula con respecto al tiempo, tomado cada 2 segundos, ¿sí? Y supongamos que yo quisiera la velocidad o la aceleración de esa partícula en un cierto tiempo t igual tanto. ¿Qué pasa? Yo no tengo una función ahí, yo no tengo una función dada de manera explícita que me dé la posición de la partícula con respecto al tiempo, porque la derivo y ya está. La derivo una vez, tengo la velocidad, la derivo 2 veces, tengo la aceleración, me fijo en qué tiempo la quiero y ya está. Yo lo que tengo es una tabla de valores. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos obtener la velocidad? Sería la derivada primera de la posición respecto al tiempo. Ahí aparece una derivación, pero en este caso va a ser una derivación numérica porque lo vamos a hacer a partir de una tabla de valores. Y si yo quisiera la derivada segunda para que me dé la aceleración, también. Bueno, acá también hay distintas técnicas que nos permiten encontrar, ¿sí? La derivada de manera aproximada. La derivada primera, la derivada segunda de manera aproximada, ¿sí? Existen diferentes técnicas. Nosotros vamos a ir, dentro de cada método, dentro de cada problema, vamos a ir viendo las técnicas más conocidas, ¿sí? Las más, entre comillas, las más fáciles, las más conocidas, ¿sí? Porque hay mucho para decir dentro de cada tema, ¿sí? Dentro de ecuaciones, dentro de integración numérica, dentro de diferenciación numérica, digo, hay mucho para hablar. De hecho, hay libros y libros con respecto a eso. Nosotros vamos a ir tomando, ¿sí? Aquellos métodos clásicos, los más conocidos, los más sencillos de entender, porque hay otros que son mucho más complicados, ¿sí? Pero decíamos entonces, tenemos para resolver ecuaciones, tenemos para resolver integrales, tenemos para resolver derivadas, tenemos también para resolver integrales usando series de Taylor, como vamos a ver, ¿sí? Después también, por ejemplo, queremos resolver un sistema de ecuaciones, por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales. Nosotros vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales. También existen sistemas de ecuaciones no lineales y existen métodos numéricos, pero eso lo vamos a dejar porque si no se hace muy grande, ¿sí? La cantidad de contenidos. Pero decíamos, tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Donde decíamos, en el sistema mismo tenemos coeficientes de repente combinados, coeficientes muy grandes y coeficientes muy pequeños, ¿sí? Qué sé yo, del orden de coeficientes del orden de 10 a la 3, 10 a la 4 y otros coeficientes del orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Es decir, números muy grandes y números muy pequeños, ¿sí? Para lo que sería la matriz de coeficientes. Entonces, queremos resolver un sistema de ecuaciones de ese tipo, ¿sí?
Pero no un sistema de 2x2, sino un sistema de 3x3, 4x4, ¿sí? Por lo general nosotros vamos a trabajar con sistemas cuadrados, ¿sí? Entonces, queremos encontrar la solución de ese sistema de ecuaciones de manera aproximada, porque si lo hacemos por métodos tradicionales, ¿sí? Podemos cometer errores, es decir, podemos cometer errores a tal punto que la magnitud del error, es decir, el tamaño de los errores de las soluciones que yo estoy buscando, son del mismo tamaño, valga la redundancia, que la solución, ¿sí? O a veces el error puede exceder, en cuanto a magnitud, el error puede exceder a las soluciones que yo estoy buscando. Entonces, esos métodos tradicionales que nosotros conocemos ya no me sirven. Entonces ahí tenemos que trabajar justamente con métodos aproximados. Vamos a trabajar con dos métodos clásicos, ¿sí? Que es el método de Gauss-Seidel, y el método de Jacobi. Son los dos métodos clásicos, ¿sí? Que nos permiten poder resolver sistemas de ecuaciones lineales de manera aproximada, obviamente, ¿no? Por lo general son métodos iterativos. Ya vamos a ver qué es esto de métodos iterativos, ¿sí? Ahí ya tenemos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Después, ¿qué más podemos ver? Y bueno, hay mucho, pero por ejemplo, otro contenido, ¿sí? Es el concepto de interpolación, ¿sí? El concepto de interpolación. ¿Se acuerdan que yo hace unos minutos dije, por ejemplo, podemos tener una tabla de valores donde a intervalos de tiempo de 2 segundos voy registrando la posición de la partícula y tengo una tabla de 10 valores y yo quería la derivada primera o la derivada segunda? Bueno, eso se puede hacer por métodos de diferenciación numérica, pero otro método alternativo sería encontrar una curva. Si supongamos que esos 10 valores, esos 10 pares de puntos, los dibujo en el plano y tengo puntos, ¿sí? Entonces yo lo que quisiera es buscar una curva que pase por todos esos puntos. Una curva que pase por esos 10 pares de puntos. Bueno, ahí va a entrar en juego lo que se llama interpolación, ¿sí? Ahí va a entrar en juego lo que se llama interpolación. Obviamente que si yo quiero una curva, en este caso la interpolación van a ser polinomios, ¿sí? La curva aproximante van a ser polinomios. Ahora acá viene la pregunta, si yo tengo 10 pares de puntos, bueno, puedo hacer pasar un polinomio de grado 9, de grado 8, de grado 7, ¿sí? La pregunta va a ser de qué grado o qué grado me va a convenir, ¿sí? Tal que pase por todos esos puntos. Pues yo lo que quiero es que pase por todos esos puntos y que no me haga nada raro. Esto ya vamos a ver qué significa, ¿no? Que ese polinomio de repente me haga algo extraño, ¿sí? Entre un punto y otro punto, ¿sí? Pero bueno, el proceso de interpolación consiste en eso. Interpolar justamente consiste en encontrar esa curva, que también puede ser un segmento de recta, pero encontrar esa curva entre dos puntos. En este caso va a ser entre varios puntos. Entonces, por ejemplo, podemos, a partir de métodos de interpolación, como vamos a ver, métodos de interpolación, por ejemplo, de Gregory-Newton ascendente, Gregory-Newton descendente, interpolación de Lagrange, interpolación parabólica progresiva. Fíjense que hay varios métodos. Siempre dentro de cada problema existen varios métodos. Nosotros vamos a tomar algunos en particular, pero decíamos, vamos a buscar justamente aquel polinomio que pase por todos esos puntos, y una vez que encontramos el polinomio, si yo quería la velocidad, haré la derivada primera de ese polinomio, evaluada en ese t que quiero, y si quiero la aceleración, la derivada segunda. Si yo sé que ese polinomio es el mejor polinomio aproximante que pasa por esos 10 pares de puntos, bueno, trabajaré con el polinomio interpolador. Entonces, como vemos, ahí tenemos otro método para encontrar la derivada o la aceleración previamente habiendo encontrado un polinomio interpolador, ¿sí? Y después, ¿hay más cosas? Sí, pero bueno, terminaríamos con resolución de ecuaciones diferenciales. Para los que ya han visto transformada de Laplace, obviamente ya tienen una herramienta que me permite resolver ecuaciones diferenciales. Pero se acuerdan que las transformadas de Laplace me permiten resolver ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes. Eso ya, para los que han visto el video que yo ya he hecho del tema, recuerdan que solamente me resuelve ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes. Resuelve, que también ya lo hemos dicho, resuelve algunas ecuaciones diferenciales
a coeficientes variables, pero son muy particulares, ¿sí? Es decir, casos muy puntuales de ecuaciones diferenciales a coeficientes variables, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación diferencial a coeficientes variables? Que no puedo usar Laplace, ¿sí? Entonces vamos a ver que también el análisis o cálculo numérico me aporta métodos para resolver de manera aproximada, para encontrar de manera aproximada, ¿sí?, soluciones de ecuaciones diferenciales. Pero acá la salvedad o la diferencia va a ser que estos métodos que vamos a ver no me va a dar la solución como una función, ¿sí? No me va a dar una x de t, una y de t o una f de x, dependiendo de qué use como variable independiente, que sería la solución de la ecuación diferencial, sino que me va a dar justamente la solución de la ecuación diferencial, pero evaluada en un cierto valor particular. La solución de la ecuación diferencial evaluada en un cierto valor particular, ¿sí? Acá vamos a encontrar métodos como métodos de Taylor, ¿sí?, métodos de aproximación de Taylor, método de Hume, método de Euler o Euler, y después en los clásicos de Runge-Kutta, así se los conoce, Runge-Kutta, que el que más utilizado es el de orden 4, pero hay otros de órdenes más altos. Pero bueno, también, como decíamos, dentro de cada problema tenemos varios métodos. De todos esos métodos uno va a utilizar, o vamos a ver, los clásicos, los más conocidos, los que más se utilizan, que además esos métodos, que son los clásicos, los que más se utilizan, tienen la ventaja de que son programables, es decir, que si nosotros trabajásemos con algún lenguaje de programación, ¿sí?, esos métodos numéricos podríamos llevarlos a un lenguaje de programación, armar un programa, y ¿cuál sería la ventaja? La ventaja es que justamente, si como la mayoría son métodos iterativos, al tener un programa, uno le mete los valores iniciales, le mete la ecuación o lo que uno quiera resolver, le mete los valores iniciales con los cuales uno va a empezar a iterar, le mete el error que uno quiere cometer y deja que el programa trabaje. Entonces el programa hace todas las cuentitas y me arroja, al cabo de un instante, me va a arrojar la o las soluciones que yo estoy buscando con el error que yo ya había propuesto, ¿sí? Hoy por hoy existen softwares que resuelven la mayoría de los problemas que nosotros vamos a trabajar. Ahora uno, obviamente, ¿no? Por ahí yo, si fuera alumno, ¿no?, si yo estuviera del otro lado y fuera alumno, lo primero que diría es, bueno, pero entonces, ¿para qué voy a ver todos estos métodos? Si hay un software, dígame qué software puede usar o qué software podemos utilizar y listo, trabajo con el programa y ya está. Sí, y en eso yo estoy de acuerdo, pero ustedes como futuros ingenieros, ¿sí?, ustedes a la hora de trabajar con un software, en este caso con un software matemático que me va a resolver ciertos problemas, ustedes tienen que tener la teoría que está detrás de ese programa. Yo no estoy diciendo que sepan cómo se arma un programa, porque nosotros no vamos a ver programación ni vamos a armar programas, ¿sí? Pero sí que ustedes conozcan el trasfondo matemático teórico que hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo un programa que fue armado por un grupo de otras personas, donde yo, como dije, meto los parámetros, meto el error, el programa comienza a iterar y al cabo de un instante me da un resultado. Ahora, ¿cómo sé yo que ese resultado es coherente con el problema con el cual yo estoy trabajando? Y eso me lo va a dar la teoría. La teoría subyacente a ese problema que yo conozca, la teoría es la que me va a decir si ese resultado que me está dando ese programa es coherente o no, si los datos iniciales que yo les metí me da un resultado coherente o no me da un resultado coherente, si el error que yo propuse para que el programa trabaje, ¿sí?, al encontrar la solución es coherente o no es coherente, porque el programa hace lo que uno dice que haga. Yo le meto los valores iniciales, le meto el error, ¿sí?, y que él haga todas las cuentitas. Él va a hacer lo que uno dice que haga, ¿sí?, y lo que está en su programa, ¿sí? Ahora bien, es uno el que tiene que ver, bueno, qué valores iniciales le voy a meter, qué error le voy a meter, según el problema que tenga que resolver. Y eso me lo da a mí la teoría. La teoría que está detrás de cada uno de esos problemas es lo que a mí me permite poder también elegir este software para este problema, este otro software para este otro problema, y no un mismo software para diferentes problemas, ¿sí? Porque, repito, uno ya conoce, ¿sí?, la teoría que hay detrás de cada uno de esos problemas que vamos a tener que resolver. Por eso que vamos a verlo, obviamente, desde el punto de vista teórico. Y las cuentitas, bueno, lamentablemente las cuentitas las vamos a tener que hacer, las van a tener que hacer de manera manual, con calculadora, obviamente, hacerlas de manera manual. Y ahí también nos vamos a tener que poner de acuerdo a la hora de hacer las cuentitas, cuántos decimales tomamos,
¿sí? Como vamos a ver ahora, si redondeamos, si no redondeamos, si truncamos, eso muchas veces va a venir dado en el problema que yo tenga que resolver. Si no me dicen nada, bueno, ponernos todos de acuerdo. Si dado un problema no me dicen de redondear nada, bueno, ¿qué hacemos? Si estoy trabajando con una calculadora que me está dando 10, 12 decimales, bueno, si trabajo con todos los decimales, si trabajo con 2 decimales, porque no es lo mismo trabajar con todos los decimales de la calculadora que trabajar con 2 decimales, donde yo ahí ya estoy truncando o redondeando, ¿sí? Y el resultado final, ¿sí? Va a ser distinto, entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, son cuestiones que uno se tiene que poner de acuerdo, ¿sí? Que vuelvo a repetir, todos estos problemas, si nosotros trabajásemos con un software, ¿sí? En muchos de esos software están ya prefijados los programas donde yo puedo meterle los parámetros y obviamente trabajar con eso, ¿sí? Software, por ahí ustedes estarán preguntándose, bueno, hay muchos, ¿sí? Pero uno de los más utilizados es el MATLAB, ¿sí? El MATLAB, pero tenemos se escribe Derive, se pronuncia Derive, pero bueno, el Derive, el MATLAB es el más utilizado para lo que tiene que ver con problemas así técnicos o de ingeniería, porque aparte también tiene cuestiones de física y demás, y es un muy buen programa. Pero decíamos, el MATLAB, el Derive, también el Matemática, ¿sí? Con H en el medio, también es un muy buen software, pero de los tres el más utilizado para este tipo de cuestiones que vamos a empezar a ver, sí, es el MATLAB. Aquel que sepa usar el MATLAB, bueno, chusméelo, mírelo. A medida que nosotros vayamos avanzando en algunos métodos, vayan viendo los que tienen el MATLAB y pueden comparar inclusive, ¿no? Al hacerlo de manera manual, por decirlo, artesanal, con calculadora y lápiz, y después compararlo con el software. Si tienen el software y saben usarlo, poder comparar a ver si lo que estamos haciendo, el software me lo corrobora o no me lo corrobora. Digo, para aquel que tenga el software y que lo sepa usar. Repito, no es obligación, ¿sí? Bueno, hecha esta introducción así a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, lo siguiente, ¿qué libros nosotros por lo general vamos a trabajar? De a partir de ahora en adelante, todos los problemas o todos los métodos numéricos que vayamos viendo, vamos a trabajar con varios textos y apuntes. Yo por cada uno de los problemas o de los métodos que yo nombré hoy, yo obviamente les voy a ir mandando un trabajo práctico, ¿sí? Y les voy a mandar un apunte. Por lo general el trabajo práctico está dentro del apunte, ¿sí? Van a encontrar que el PDF dice teórico práctico, hay una introducción teórica y al final de eso está al final de eso está el trabajo práctico para resolver, ¿sí? Libros, bueno, como dije, hay varios. Uno de ellos es este, que es un excelente libro, ¿sí? Que se llama Análisis Numérico, ¿sí? De dos autores, García Merallo y Nebot Luna. Los dos tienen apellido compuesto. García Merallo y Nebot Luna, editorial Paraninfo. Ya no se edita más, pero por ahí pueden buscar en Mercado Libre, lo pueden conseguir. Igual yo se los mandé escaneado porque hace unos años hubo alumnos que se ofrecieron a escanearlo y se los mandé escaneado. ¿Qué tiene este libro? Este libro tiene una introducción teórica muy, muy pobre, ¿sí? No mala, no mala, pero tiene una introducción teórica muy pobre. Pero lo bueno que tiene, que después tiene un montón de ejercicios resueltos. Este libro es de la onda de los tipos de la serie Young. ¿Vieron los famosos libros de la serie Young? Que hay de álgebra, de análisis, de física, de química, que también tiene una introducción teórica y después tiene muchos ejercicios resueltos. Bueno, este también. Lo que tiene es una introducción teórica de lo que necesitamos, ¿sí? Como resumen, sirve la parte teórica. Y después lo bueno que tiene muchos ejemplos resueltos. Bueno, muchos de los ejercicios de los distintos trabajos prácticos que vamos a ir viendo están extraídos de este libro y los van a encontrar resuelto acá. Toda la parte, por ejemplo, que vamos a empezar a ver de errores, la mayoría de los ejercicios de errores lo van a encontrar resuelto acá. Es un excelente libro para la parte práctica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Después, para la parte teórica, bueno, este es otro clásico libro, lo acerco ahí, ¿sí? Cálculo numérico y gráfico de Manuel Sadowski, la editorial Librería del Colegio. Fíjense que es un viejo libro. Yo lo tuve que anillar porque se me terminó, al abrirlo tanto, se me terminó quebrando y para no perder hojas. Es un libro viejo, ¿ven? Como ven, es un libro ya amarillito, es un libro viejo, pero es un excelente libro. Para todos los temas no,
para todos los temas no, por ejemplo para errores de acá no, pero de acá vamos a sacar por ejemplo derivación e integración numérica, interpolación, ¿sí? Sistemas no porque lo hace muy rebuscado, ¿sí? Pero de acá vamos a sacar unos cuantos temas que vamos a ir viendo, ¿sí? De acá a fin de año lo que queda. Este también yo se los mandé escaneado, también lo pueden buscar. Miren que hay varias ediciones, ¿sí? Esta es una edición, ya les comento. A ver si lo dice acá. Esta es novena edición, ¿sí? Novena edición. Ven que es en color marrón. Ahí lo muestro bien, como es la tapa. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí van a encontrar otra edición y aparece en color medio celeste. Es una edición anterior, ¿sí? Igual les sirve, ¿sí? Y si no, bueno, yo esto ya se los mandé a ustedes también en PDF, ¿sí? Después, bueno, hay muchos otros libros. Yo acá tengo otro libro que es excelente, Cálculo Numérico Fundamental. El autor es Demidovich y el otro es Maron. Editorial Paraninfo. Este también es un excelente libro. Yo de acá, por ejemplo, voy a mandar, este sí no se los mandé escaneado porque no lo tengo. Habría que buscarlo, habría que ver si está en internet, si alguno de ustedes aburridos el fin de semana buscando lo llegan a encontrar digitalizado o escaneado. Este libro, vuelvo a repetir, este libro, si lo llegan a encontrar y me lo quieren mandar, se los voy a agradecer muchísimo porque este libro no lo tengo escaneado, ¿sí? Aparte fíjense el tamaño que tiene, ¿sí? De acá por ahí le voy a mandar algún capítulo o una parte de algún capítulo, ¿sí? Para complementar, ¿sí? Este es un muy buen libro. Y después, bueno, hay otro, yo no lo traje, hay otro que también les mandé que se llama Análisis Numérico de Burden, con B larga, Burden Faires, ¿sí? Ese también es un libro grande, ¿sí? Y gordo. Ese es un excelente libro, ¿sí? Matemáticamente es medio pesado, pero es un excelente libro. Es un libro más nuevo porque estos ya son libros viejos, ¿sí? Pero igual nos sirve para lo que queremos hacer. Pero el de Burden Faires es un excelente libro, ¿sí? Aparte el de Burden Faires tiene, por lo general al final de cada capítulo, tiene algunos programitas en lenguaje C. Para aquellos que sepan programar en lenguaje C y quieran pueden hacer esos programas que les va a resolver esos problemitas, ¿no? Que son de distintos métodos numéricos. Esto es lo que les comentaba hoy. Decíamos, eso es un excelente libro. El libro de Burden Faires se consigue. No sé el precio, cuánto está, pero yo se los mandé escaneado. Creo, no sé si se los mandé escaneado o digitalizado, no me acuerdo, pero se los mandé. Y después también les mandé algunos otros libros de cálculo o de análisis numérico. Pero por cada unidad que vayamos viendo yo les voy a mandar apuntes. O de hecho ustedes esos apuntes los van a poder extraer del campus de la universidad. Para aquella persona que esté mirando este video o que vaya a mirar los próximos videos de análisis numérico, ¿sí? Y que no sea alumno mío de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Y quiera algún material, bueno, me lo pide a través del comentario de los videos, ¿sí? Y yo encantado les mando material. Y para ustedes que son alumnos míos, ¿sí? Los bajan del campus de la universidad, ¿sí? Que ya están ahí puestos todos los materiales para cada una de las unidades y después tienen también una parte que dice libros y ahí van a encontrar todos los libros de toda la materia, ¿sí? No solamente lo de la parte numérica, sino de toda la materia. Hago este comentario porque como estos videos son públicos, ¿sí? Sé que los está viendo gente que no son alumnos míos de la universidad, sino que son de otras regiones, de otras partes, inclusive de otros países, ¿sí? Entonces, si alguna de esas personas quiere algún material en particular, me lo solicita, que yo encantado se los mando o les paso mi correo y se los paso a través del correo y a través de Google Drive, porque por ahí son textos que pesan, ¿sí? y demás. Pero bueno, hecha toda esta aclaración, ¿sí? Hecha toda esta introducción a lo que es el análisis o el cálculo numérico, vamos a empezar con errores. Como digo, esto es una síntesis. Esto lo van a complementar, la parte de errores la van a complementar de acá, ¿sí? De este texto. Todo lo que yo por ahí no vaya a decir, que igual son muy pocas cosas, pero para ver más ejemplos y demás, y cosas que yo no voy a decir, que por ahí las voy a comentar, las van a poder extraer de acá, ¿sí? Y como les dije, el trabajo práctico de errores, la mayoría de los ejercicios están extraídos
de ese texto que ustedes ya los tienen. ¿Sí? Bueno, empezamos con errores. ¿Qué tipo de errores puedo tener? Bueno, hay lo que se llaman errores de truncamiento y errores de redondeo, pero en realidad también hay muchos más tipos de errores. Porque, por ejemplo, a la hora de trabajar con una regla, una regla y uno medir, ahí también uno puede cometer un error, pero uno puede cometer un error debido a que, por ejemplo, uno puede tener un problema de visión o ver mal, ¿sí? Entonces, cuando uno mide algo con milímetros, cometer un error. Ahí tiene que ver, ahí en ese caso, el error que uno comete tiene que ver, en este caso, con un problema, una deficiencia física de la persona que está utilizando un instrumento de medición. ¿Sí? Pero se comete un error. Después también hay errores inherentes al instrumento que yo estoy utilizando. Por ejemplo, las balanzas electrónicas o las viejas balanzas de panadería, ¿no? Que son de pesos, suelen venir, ¿sí? Bien escrito el error, ¿sí? O la cota de error que suele tener esa balanza, ya sea de pesas o una balanza electrónica. También suele venir escrito, ¿no? En un costado, ¿no? El error inherente al instrumento que yo estoy utilizando, por ejemplo, ¿sí? O hasta a veces dice límite inferior o límite superior, es decir, uno cuando usa esas balanzas, principalmente una balanza electrónica, dice hasta cuánto puedo yo pesar, ¿sí? Y no superar eso, o que no sea tampoco mínimo, una cantidad, un peso mínimo, porque no me lo va a medir o porque me va a cometer un error, ¿sí? Si yo quiero ya medir algo mucho más grande de la capacidad de la balanza o algo muy pequeño que está por debajo del límite mínimo de la balanza, bueno, ya esa balanza no me sirve, tendré que usar otro instrumento, ¿no? de medición para el peso en ese caso. Pero digo, entonces tenemos errores inherentes a la persona que está usando un instrumento. Tenemos errores inherentes al instrumento que yo utilizo, ¿sí? para medir, ¿sí? Después también aparecen los errores de cálculo, que cuando uno está haciendo cuentas, uno se puede equivocar en algún dígito y ahí cometer un error de cálculo en ese caso también, ¿sí? También, por ejemplo, pueden haber errores inherentes a los sistemas informáticos. Cuando uno está trabajando con grandes volúmenes de información, de números y demás, también se comete, a veces el software con el cual uno está trabajando comete, o la misma máquina comete algún error. Entonces, esos son errores que tienen que ver justamente con las personas que uno mide, con los instrumentos con los cuales uno trabaja y demás. Ahora bien, si vamos específicamente a los errores con los cuales uno está trabajando a la hora de medir, ¿sí? Una cierta magnitud y trabajar con ella, ¿sí? Fíjense que podemos tener lo que se llaman errores de redondeo o errores de truncamiento. Una cosa es truncar una magnitud, ¿sí? Un número, una cosa es truncar un número y otra cosa es redondear un número, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? Son dos cosas distintas, porque truncar un número es cortarlo directamente, sin ningún criterio. Yo tengo un número y lo corto, yo tengo, por ejemplo, 23,48 y le saco el último decimal, le saco el 8, lo corto porque yo decido que tenga un solo decimal y lo corto. El criterio es un solo decimal, no me importa qué decimal descarto, ahí estoy truncando un número, ¿sí? Y obviamente cometo un error. Otra cosa es que si yo tengo 23,48, yo lo redondeé a un decimal, entonces ahí sí, yo voy a descartar el 8. Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿qué criterio voy a utilizar para descartar ese 8? ¿Lo voy a descartar así nomás? No, justamente. Y acá hay varios criterios a la hora de redondear. Y acá nos vamos a ir poniendo ya de acuerdo. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llama redondeo simétrico. El redondeo simétrico es el redondeo que yo creo que ustedes conocen, inclusive por ahí de la escuela secundaria, para los que hicieron una escuela técnica, de la escuela técnica, ¿sí? O los que están trabajando, ¿sí? O que ya hayan cursado física y laboratorio de física y hayan hecho experiencias de laboratorio y hayan tomado mediciones y posiblemente al hacer cálculos, hayan redondeado. ¿Cuál es el criterio simétrico, el criterio de redondeo simétrico? Bueno, que justamente para 23,48, si yo lo voy a redondear a un decimal, el decimal que le sigue, que sería el 8, es el que yo voy a descartar. Ahora bien, si el decimal que yo voy a descartar es menor a 5, ¿sí? A 5 unidades, ¿sí? Se redondea hacia abajo. Y si es 5 o más de 5, se redondea al
se le agrega una unidad más al decimal siguiente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, ahora igual vamos a hacer un ejemplo. Dije 23,48. Justamente, como lo voy a redondear a un decimal y el 8 es mayor que 5, entonces le va a aportar una unidad al 4. Entonces me va a quedar 23,5. Teníamos 23,48, me va a quedar 23,5. Ahí lo hemos redondeado a un decimal. ¿Sí? Ese criterio es lo que se llama redondeo simétrico. Así que a partir de ahora, todos los problemas que vayamos a resolver de acá a fin de año, en los distintos métodos y demás, vamos a trabajar con redondeo simétrico. ¿Sí? Si el problema me lo dice, si en el enunciado me dicen, bueno, trabajar con 5 decimales, o redondear todos los cálculos a 5 decimales o a 3 decimales, vamos a usar el criterio de redondeo simétrico. ¿Sí? Si resolvemos un problema y el enunciado no dice nada, y acá también nos vamos poniendo de acuerdo, si el enunciado no dice nada, bueno, lamentablemente vamos a tener que trabajar con todos los decimales de la calculadora. Yo sé que es pesado, porque por ahí si la calculadora me da 10 decimales, por cada cuenta que yo voy haciendo me va dando 10 decimales, se hace pesado. Pero bueno, si el problema no dice nada, vamos a trabajar con todos los decimales de la calculadora. Y acá quiero hacer una observación. La calculadora redondea por sí sola. Lo que pasa es que la calculadora me da una cantidad de decimales exactos mucho más alta, ¿sí? Pero vieron que, por ejemplo, en una pantalla, ¿sí? Supongamos que yo tengo 2 comas y me aparecen como 11 dígitos. En total entran 12, por decir algo. No me acuerdo ahora cuántos dígitos pueden entrar en la calculadora. Aparte también depende de la calculadora, de la marca de la calculadora. Pero supongamos que en la pantalla, en el monitor, entren 12 dígitos. Entonces yo tengo 2 comas, 11 dígitos. ¿Sí? Bueno, hay calculadoras que me escriben los 11 dígitos, ¿sí? Y el dígito 12, ¿sí? Lo truncó porque ese es el criterio del fabricante. Hay otros fabricantes que en el dígito 12 lo redondea, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Fíjense que hay calculadoras que, por ejemplo, un tercio, ¿sí? Un tercio pone, no, un tercio justamente no me sirve ese ejemplo, 2 tercios, ¿sí? 2 tercios. ¿Sí? Entonces pone 0, si yo lo paso a decimal, a la forma decimal, 0,666666666, me escribe los 16, y el último dígito, el que ocuparía en el lugar número 11, me escribe un 7. Porque justamente está tomando este criterio. Como es mayor de 5, el último es mayor de 5, y la calculadora no me puede seguir dando los infinitos 6 porque es periódico. En algún lugar tiene que cortar, obviamente. El software, el programa que tiene incorporada la calculadora científica, hace una cantidad de pasos y en algún momento corta y me arroja ese resultado. Como no me puede seguir arrojando 6, infinito 6, no puede, ¿sí? Entonces, por decisión de los fabricantes, en el último dígito adopta el criterio que justamente como es mayor de 5, le agrega una unidad al decimal anterior. Por eso que me pone 0,6666666 y el último me pone un 7. Eso lo hacen algunas calculadoras. Hay otras que no. Hay otras que por ahí me pone 0,2 tercios, me pone 0,6666 y me pone todo 6. ¿Sí? Y ahí lo corta. Pero bueno, eso depende del fabricante, ¿sí? Eso depende del fabricante. Pero digo, si a mí el enunciado del problema no me dice nada, vamos a tener que trabajar con todos los decimales de la calculadora, ¿sí? Otra cuestión que también nos vamos a poner de acuerdo es que si a mí el enunciado de un problema no me dice nada, bueno, voy a trabajar con todos los decimales de la calculadora, haré todas las cuentas, las 450 cuentas con todos los decimales de la calculadora, y recién en el resultado final, recién cuando llegamos al resultado final, recién ahí en el resultado final puedo redondear. Puedo redondear a 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, pero recién en el resultado final. No antes, porque si yo voy haciendo un proceso iterativo, supongamos de 20 pasos, y por cada paso yo voy redondeando, voy cometiendo errores. Por cada paso que yo voy redondeando, es decir, hago 20 redondeos, voy cometiendo 20 errores. Y muchas veces pasa que en muchos de los métodos numéricos voy acumulando errores. Y lo que puede llegar a suceder es que esa acumulación de errores termine que en el resultado final, como dije hoy al principio, que en el resultado final el error que estoy cometiendo me supera, la magnitud del error me termina superando o termina siendo igual que el resultado que yo estaba buscando. Entonces no me sirve de nada, porque ese resultado final ya no me sirve. No me sirve porque ya todos sus dígitos son erróneos, son equivocados.
justamente porque se fueron acumulando los errores. Eso también depende del método que yo utilice. Hay métodos que acumulan errores, hay métodos que no. Eso está dentro de lo que se llama propagación de errores, ¿sí? Pero ahí hay que tener cuidado. Nosotros no vamos a meternos con eso porque también dentro de errores hay mucho para trabajar. Vamos a ver algunas cuestiones elementales y nos vamos a ir poniendo de acuerdo en algunas cuestiones elementales. ¿Por qué? Para que todos estos acuerdos que estamos diciendo es para que a la hora de trabajar todos trabajemos de la misma manera y también nosotros cuando tengamos que corregir exámenes o algún ejercicio que ustedes nos consulten, también tengamos el mismo criterio. Porque si ustedes adoptan un criterio y yo lo corrijo o lo miro desde otro criterio, entonces no nos vamos a poner de acuerdo, ¿se entiende? Por eso que nos tenemos que poner de acuerdo en estas cuestiones, ¿sí? Entonces, vamos a usar, siempre que trabajemos con redondeo, vamos a usar redondeo simétrico, ¿sí? Si eso, si no me dice nada y yo quiero redondear, o por ahí me dice todos los cálculos, redondearlos a 4 decimales, vamos a usar el redondeo simétrico. Si no dice nada, trabajaremos con todos los decimales de la calculadora y si queremos, ¿sí? Redondeamos el resultado final, pero recién el resultado final, no paso por paso. Se hace pesado, por eso yo decía que muchas veces todos estos temas que vamos viendo es bueno acompañarlos con un software porque así el software hace las cuentas y yo no tengo que estar haciendo todas las cuentas, las hace el software, ¿se entiende? También para aquellos que sepan, las calculadoras científicas son programables, no todos los problemas los podemos programar con la calculadora, pero hay muchas cuestiones muchas cuentitas que uno tiene que hacer que se pueden programar con la calculadora y uno automáticamente arma ese pequeño programita, ¿no? Le va metiendo el primer valor y después le vamos dando enter, enter, enter y la misma máquina va haciendo las cuentitas y me va arrojando los sucesivos resultados para uno no tener que estar tipeándolo. Pero bueno, aquellos que sepan usar, ¿sí? Que sepan programar su calculadora científica, bueno, apréndanlo. El que no, vaya a su calculadora científica, búsquese un manual o bájese un manual de internet de su calculadora científica para ver cómo se programa su calculadora, ¿sí? Porque eso también les va a facilitar tiempo y cálculo. Les va a facilitar tiempo y cálculo, ¿se entiende? ¿Sí? Pero bueno, eso ya queda a criterio de ustedes a la hora de resolver los distintos problemas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de redondeo simétrico, ¿sí? Supongamos, tenemos el número 23,65487 y me piden redondearlo a 3 decimales. Eso de redondearlo a 3 decimales, simbólicamente lo vamos a escribir así, D3, D de decimal y entre paréntesis la cantidad de decimales que yo quiero redondear. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo este número lo voy a redondear, lo quiero redondear o me lo piden redondear a 3 decimales, va a venir escrito así, D de decimal y entre paréntesis la cantidad de decimales que yo quiero redondear, que yo quiero tener, ¿sí? Entonces, si lo vamos a redondear a 3 decimales, tengo 6, 5, 4, tengo que ver qué pasa con el 8, 7, ¿sí? Bueno, si ustedes miran bien, el dígito ¿sí? El 8, como es mayor que 5, justamente mayor que 5, el 8 le va a aportar, o el 87 le va a aportar, ¿sí? Una unidad al decimal que le sigue hacia la izquierda, al 4, que se va a transformar en 5. Entonces este número redondeado a 3 decimales va a ser aproximadamente 23,655, ¿ven? El 487, por decirlo de alguna manera, se transformó, si ustedes quieren, en el 500. ¿Sí? Acá habría 00, pero no lo pongo, ¿sí? O el 8 y el 7 le aportaron una unidad al 4 y se transformó en 5. Hemos redondeado a 3 decimales. Después, por ejemplo, si tenemos 0,004563 y me lo piden también redondear a 3 decimales, bueno, 3 decimales, ¿no? Yo quiero que estos 3, así que el 563 tengo que ver qué pasa. Bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, yo lo puedo pensar así, de derecha a izquierda. ¿El 3 le va a aportar algo al 6? No, porque es menor que 5. ¿El 6 le va a aportar algo al 5? Sí, porque es mayor que 5. Entonces me lo va a transformar en 6. Y como el 6 es mayor que 5, me va a dar una unidad al que le sigue y el 4 me lo va a transformar en 5. O directamente, como yo lo quiero con 3 decimales, recién el cuarto decimal es donde yo voy a empezar a descartar, el cuarto decimal justamente es 5, directamente le aporta una unidad al de la izquierda y me termina quedando 0,005, ¿sí? Que eso es lo que vamos a tener al redondearlo a 3 decimales. Por ejemplo, si yo tengo el número 44,32421 y lo quiero redondear a 3 decimales, bueno, en este caso 3 decimales, tengo que ver qué pasa con el 21.
Miro el 1. ¿El 1 le va a aportar algo al 2? No, porque es menor que 5. ¿El 2 le va a aportar algo al 4? No, porque justamente es menor que 5. Entonces, por este criterio, ni el 1 ni el 2 le van a aportar nada. Entonces, al redondear este número a 3 decimales va a ser 44,324. Ahí me queda intacto, el 4 no va a variar, ¿sí? Entonces, este es el criterio que uno va a utilizar, que es el redondeo clásico con el cual uno suele trabajar. ¿Hay otros tipos de redondeo? ¿Hay otros criterios de redondeo? Sí. Existen otros criterios. En los apuntes que ustedes tienen, por ahí van a encontrar en algún apunte o en algún texto, van a encontrar que existen otros criterios de redondeo. Van a leer que por ahí alguno habla de que si el último dígito, el dígito anterior al cual yo voy a descartar, si es par, si el dígito que yo voy a descartar es menor que 5, se deja... y el anterior es par, se deja igual, y si el dígito que yo voy a descartar es 5 más de 5, y el anterior es par o impar, bueno, hay una mezcla ahí de par, impar, no me voy a meter con eso ahora tampoco, ¿sí? Porque termina siendo a veces medio confuso, pero lo aclaro porque lo van a encontrar en algún apunte, en algún libro, esto que yo les estoy diciendo, lo van a encontrar. Nosotros no vamos a trabajar con ese criterio de redondeo, vamos a hacerlo lo más sencillo, lo más fácil para todos, que es este criterio, que es el criterio clásico llamado simétrico. A este criterio se lo conoce como simétrico, de redondeo. Bien, una cosa entonces, a la hora de redondear, uno puede trabajar o uno va a redondear de esta manera, ¿sí? Pero también cuando nosotros empecemos a resolver problemas, distintos problemas numéricos, y empecemos a encontrar las soluciones aproximadas, vamos a también tener en cuenta el concepto de dígito o cifra significativa, ¿sí? Dígito o cifra significativa, ¿sí? Van a encontrar varias definiciones, ¿sí? Van a encontrar varias definiciones. Por ejemplo, el texto de García Merallo dice que cada una de las cifras que componen una cantidad es una cifra significativa, a menos que, como ocurre con el 0, únicamente se utilice para determinar el lugar de la coma decimal. Ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Por ahí, en uno de los apuntes que yo les mandé, van a encontrar que la cifra significativa está relacionada con el error, ¿sí? Con el error que yo quiero cometer, o con el error que yo cometo, o con el error con el cual me viene una cierta magnitud, ¿sí? Entonces, según el error que tenga, me va a determinar esa magnitud cuántas cifras son significativas, ¿sí? Y cuáles no son significativas. Es decir, si no son significativas, las puedo descartar porque no me van a influenciar en el problema que yo estoy resolviendo, no me van a influir en el problema que yo estoy resolviendo, ¿sí? El concepto de cifra significativa lo vamos a ir viendo ahora con los ejemplos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo vamos a ir entendiéndolo con los ejemplos, ¿sí? Lo que sí acá claro también, que esto también lo van a ver en el texto de García Merallo, varios ejemplos muy interesantes, que a la hora de redondear, una cosa es redondear una cierta cantidad de decimales y otra cosa es redondear una cierta cantidad de cifras significativas. El criterio es el mismo, es el simétrico, pero no es lo mismo redondear a 3 decimales que redondear a 3 cifras significativas. Repito, el criterio de redondeo es el mismo, pero a la hora de una magnitud redondearla a 3 decimales o redondearla a 3 cifras significativas, ¿sí? Usando el mismo criterio me van a quedar números distintos, me pueden quedar magnitudes distintas, porque justamente ahora vamos a ver qué significa esto de cifra significativa, ¿sí? Bien, por ejemplo, estos números, fíjense, 7,2, 0,72, 0,072 y 72, ¿sí? Estos 4 números poseen 2 cifras significativas. Matemáticamente, ¿cómo los vamos a simbolizar? Con la S de significativa, y entre paréntesis vamos a poner la cantidad de cifras significativas o dígitos significativos que tiene esos números, ¿sí? Entonces, todos estos números tienen cifras significativas. Acá lo vemos que tanto el 7, que es la parte entera, como el 2, que es la parte decimal, es obvio que tiene 2 dígitos significativos. Pero fíjense acá, el 0,72, ya acá vamos viendo, 0,72, el 0 que está a la izquierda, de la coma, no se lo toma en cuenta como cifra significativa. El 0 que esté a la izquierda de la coma, no se lo toma en cuenta como cifra significativa, ¿sí? Acá simplemente el 0 está para indicar que esto es un número decimal que tiene, ¿sí? Décima y centésima, ¿sí? Que está del orden de la magnitud de la centésima, simplemente eso. Pero fíjense que el 0 que está a la izquierda
el 0 que está a la izquierda de la coma, no es una cifra o dígito significativo. Igual que abajo, 0,072, solamente el 7 y el 2 son cifras significativas. Fíjense que los ceros que están a la izquierda, tanto el 0 después de la coma como el otro 0 que está antes de la coma, esos dos ceros tampoco son cifras o dígitos significativos, ¿sí? Porque acá, repito, como bien decía la definición, el 0 está para indicar el lugar de la coma, ¿sí? ¿Y de qué orden de magnitud yo estoy trabajando acá? Yo acá estoy trabajando del orden de magnitud de la milésima, ¿sí? Bueno, y 72 es el número entero 72 que está compuesto por dos dígitos o cifras significativas. Acá también quiero hacer una observación. Como yo dije, los ceros que están, fíjense, a la izquierda de aquel número distinto de 0 no son cifras o dígitos significativos. Pero, supongamos que acá en vez de tener 0,72, yo hubiera tenido 10,72. 10,72, es decir, que a la izquierda del 0 está el 1. Repito, 10,72, ese número está compuesto por 4 cifras o dígitos significativos. Ahí sí, el 0 lo voy a tomar en cuenta porque a la izquierda del 0 tengo un número distinto de 0 que es el 1. Igual que acá, por ejemplo, si acá en vez de decir 0,072 hubiera dicho, por ejemplo, 1,072, ese número está compuesto por 4 dígitos o cifras significativas. Ahí sí el 0 se lo toma como cifra o dígito significativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque a la izquierda de la coma, como parte entera, tengo un número distinto de 0. Ahora bien, como vamos a ver ahora, ¿puedo tener ceros atrás, a la derecha? Sí, porque por ejemplo, acá, si yo hubiera tenido, por ejemplo, 7,20, ¿sí? Ese número tiene 3 cifras o dígitos significativos. Y ustedes van a decir, pero ¿y qué sentido tiene poner 7,20? Para eso directamente pongo 7,2, ¿sí? Bueno, pero poner 7,20 en un cálculo, poner 7,20 significa que esa magnitud fue obtenida con un orden de la centésima, ¿sí? Porque justamente al poner 7,20 estoy tomando en cuenta, es decir, el orden de magnitud con el cual fue medido es del orden de la centésima, ¿sí? Ese 0 después del 2 me está indicando el orden de magnitud con el cual fue obtenida esa magnitud, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, fue medido del orden de la centésima. Una cosa que yo diga 7,2, una magnitud de 7,2, ahí está medido en el orden de la décima, ¿sí? Y otra cosa que yo diga 7,20 está medido en el orden de la centésima. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, 7,2 consta de dos cifras o dígitos significativos, pero 7,20 consta de 3 cifras o dígitos significativos, ¿sí? Igual que acá, si yo acá pongo 0,720, el 0 que está a la izquierda no es cifra o dígito significativo, pero el 0 que está a la derecha del 2 sí va a ser cifra o dígito significativo por lo que dije recién, porque me está dando el orden de magnitud con el que fue medido o con el que fue tomado, ¿sí? En ese caso también 0,720 tiene 3 cifras o dígitos significativos. Entonces, acá hay que tener cuidado dónde está el 0, si está a la izquierda, si está a la derecha, si está entre medio de dos números, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien, también cuando redondeemos, y acá también va a aparecer algo que va a parecer medio confuso, pero también hay que tener cuidado cuando redondeemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que tengo el número entero 3875. 3875, y supongamos, acá dice, supongamos que me lo piden redondear a un dígito o cifra significativa. Me lo piden redondear a un dígito o cifra significativa. ¿Podemos redondear números enteros? Sí, podemos redondear números enteros. De hecho, muchas veces uno también lo hace, ¿no? Qué sé yo, no sé. Cuando uno dice que, no sé, que un electrodoméstico cuesta, no sé, por decir cualquiera, 23.840 y uno directamente dice, y cuesta 24.000 pesos y listo. Uno redondea, ahí redondea hacia arriba, por ejemplo, ¿sí? Uno está redondeando un número entero. Bueno, acá, por ejemplo, el número 3875 me lo piden redondear a un dígito o cifra significativa. Es decir, tiene que tener un dígito o cifra significativa. Fíjense cómo lo vamos a redondear. Fíjense, el número 3875 a un dígito o cifra significativa sería el número 4000. Y acá es donde viene la confusión,
¿sí? Porque según lo que yo dije recién, los ceros que están a la derecha se lo toman en cuenta como cifra o dígito significativo. Entonces, si yo acá digo número 4000, ¿pero cómo? Si yo acá digo 4000, estos tres ceros también serían cifras o dígitos significativos. No. ¿Por qué? Porque este número 4000, y acá uno tiene que tener cuidado, este número 4000 provino de haber redondeado este número 3875 a un dígito o cifra significativa. Distinto que ahora entrara otra persona, por ejemplo, ¿no? Y mira este número 4000, esa persona no sabe que este número 4000 proviene de un redondeo, no sabe que proviene de un redondeo. Mira este número 4000 y él sabe lo que es un dígito o cifra significativa, y él mira esto y dice, este número 4000 tiene 4 dígitos o cifras significativas. Y es coherente lo que está diciendo, porque él no sabe que este número provino de este. Pero justamente como nosotros, si estamos midiendo, este número provino de haber redondeado a un dígito o cifra significativa, este número solamente consta de un dígito o cifra significativa, que sería el 4. Los tres ceros no se los toma en cuenta como cifra o dígito significativo. Ahora bien, esto obviamente que puede prestar a confusión, justamente, esto que yo estoy diciendo, puede prestar a confusión, ¿sí? Porque entonces, ¿estos tres ceros son o no son dígitos o cifras significativas? Bueno, entonces, muchas veces, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Sí? Para dilucidar esa cuestión y para que no haya confusión. En vez de escribirlo así, se va a utilizar lo que se llama la notación de coma flotante normalizada. La notación de coma flotante normalizada es lo que comúnmente se llama notación científica. Se va a utilizar notación científica, que ustedes ya saben, notación científica, y esto de normalizada es el criterio de cómo lo vamos a escribir. Esto de normalizada va a ser notación científica, lo vamos a escribir en notación científica, pero siempre de la forma 0, algo por 10 a la algo. Esa estructura 0, algo por 10 a la algo se la llama coma flotante normalizada, ¿sí? Y cada vez que cualquier número que tenga una cierta cantidad de dígitos o cifras significativas lo escribamos en coma flotante normalizada, la cantidad de dígitos o cifras significativas se tiene que mantener, ¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Este número lo hemos redondeado a un dígito o cifra significativa y me quedó este número, 4000. Si este número 4000 lo voy a escribir en la notación de coma flotante normalizado o notación científica, ¿sí? De la forma 0, algo por 10 a la algo, sería este número que está acá, 0,4 por 10 a la cuarta. 0,4 por 10 a la cuarta. ¿Se acuerdan de la notación científica? 0,4, el cuarto significa que voy corriendo la coma, imagínense acá, 0,4 y voy corriendo la coma 4 lugares. 1, 2, 3, 4 y ahí me quedaría el número 4000. Así que este número 4000 es 0,4 por 10 a la cuarta. Y acá está lo que yo les decía, ¿ven? Está lo que yo les decía hoy. Fíjense, 0,4, el 0 que está a la izquierda de la coma no es un dígito significativo, pero el 4 que está a la derecha de la coma sí es un dígito significativo. ¿Y cuántos dígitos significativos tiene este número? 1, que era lo que me habían pedido. Entonces, acá sí, ¿ven? El número 3875, redondeado con el criterio simétrico a un dígito significativo, ¿sí? Para que realmente se vea, lo vamos a escribir en coma flotante normalizada, que sería esta notación. 0,4 por 10 a la cuarta, donde acá se ve bien que mantiene la cantidad de dígitos significativos. Y ya esto no es confuso, en cambio esto sí suele ser confuso. Porque vuelvo a repetir, uno lo puede escribir así, pero siempre y cuando uno sepa que este número provino de a partir de este redondeo. Que este número provino de haber redondeado otra magnitud a partir de un cierto redondeo. ¿Se entiende? Si uno sabe de dónde vino ese número y qué es lo que se hizo, entonces está bien. Yo puedo decir, este número tiene un solo dígito significativo y los tres ceros que están a la derecha no los estoy tomando en cuenta. Pero siempre conviene, para no confundirnos cuando trabajamos con números de este tipo, ¿sí? Siempre conviene escribirlo en coma flotante. Inclusive todos estos también en coma flotante, ¿sí? Donde la cantidad de dígitos significativos se mantiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que ahora el número 3875 lo quiero redondear a 4 dígitos significativos. ¿Sí? A 4 dígitos significativos usando el redondeo simétrico. Bueno, otra vez, el número 3875 redondeado a 4 dígitos significativos también va a ser 4000.
también va a ser 4000. Acá sí, los 4 son dígitos significativos, ¿ven? Acá sí, los 4, el 4 y los 3 ceros son dígitos significativos. Pero si yo lo llevo a la coma flotante, fíjense cómo me quedaría. 0,4000 por 10 a la cuarta. ¿Por qué? Porque dije que al llevarlo a la coma flotante, la cantidad de dígitos significativos se mantiene. Lo que pasa es que por ahí uno no está acostumbrado a poner los ceros después de la coma, ¿sí? Estos 3 ceros uno no está acostumbrado. Pero bueno, esta magnitud la hemos redondeado a 4 dígitos significativos, por lo tanto, estos ceros son significativos. Son significativos. Si yo estoy resolviendo un problema, me van a significar, van a tener implicancia. Por eso que lo estoy poniendo. Por eso lo estoy poniendo, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso solamente el 4 es significativo, y acá lo vemos bien. En este caso, los 4 dígitos son significativos, y en coma flotante lo escribimos de esta manera, aunque esta por ahí no nos guste poner los ceros después del 4, pero bueno, va a haber que ponerlos, porque repito, la cantidad de dígitos significativos se mantiene, ¿sí? Se mantiene, así que mucho cuidado, ¿sí? Otro ejemplo, 34,98. 34,98 me piden redondearlo a 3 dígitos significativos. 3 dígitos significativos. Bueno, si usamos el criterio del redondeo simétrico, ¿sí? Tanto el 8 le va a aportar un dígito al 9 y el 9 le va a aportar una unidad a la parte entera. Entonces, el 34,98 escrito con 3 dígitos o cifras significativas, fíjense que va a ser el número 35,0. Acá otra vez, a uno le enseñan, por ahí de la escuela primaria, a uno le enseñaron que poner 35,0 no tiene sentido, ¿sí? Que poner 0 después de la coma no tiene sentido. Bueno, ahora sí tiene sentido, ¿sí? Porque poner 35,0 significa que esta magnitud, ¿sí? Es del orden de la décima. Es del orden de la décima, porque por lo general siempre estas magnitudes van a venir acompañadas de un error. Por eso yo decía que hay autores que los dígitos o cifras significativas los definen a partir del error que yo tengo. Por favor, como dije recién, tengan cuidado cuando a nosotros en un ejercicio nos pidan redondear a tantos dígitos significativos o redondear a tantos decimales, porque como ya lo mencioné, no siempre nos va a dar igual, ¿eh? Así que mucho cuidado con esto, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos ya una idea de lo que son las cifras significativas o dígitos significativos y lo que es la escritura, de coma flotante normalizada, ¿sí? Ya podemos empezar a trabajar con el concepto de error. A la hora de trabajar con error, vamos a trabajar con 3 tipos de errores: error absoluto, error relativo y error porcentual, ¿sí? Son los 3 tipos de errores con los cuales vamos a trabajar. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, ¿sí? Lo que también es la cota de error. Y después, bueno, con los errores absoluto, relativo y porcentual, pero aproximado. Y vamos a ver por qué y qué diferencia tiene con esto, ¿sí? Entonces, se define error absoluto. También, acá otra observación que hago. Hay distintas formas de escribirlo de escribirlo simbólicamente. Yo voy a adoptar este tipo de escritura y, bueno, todos trataremos de adoptar este tipo de escritura, pero por ahí van a ver que en el apunte de Merallo lo adopta de otra, lo escribe de otra manera, y por ahí en el texto de Demidovich lo escribe de otra manera. Digo, hay distintas formas de escribir lo mismo. Acá también pongámonos de acuerdo, ¿sí? Para todos los que vean este video, obviamente vamos a tratar de adoptar la escritura que yo estoy utilizando acá. Igual eso no significa que si ustedes adoptan alguna otra escritura esté mal, siempre y cuando indiquen, obviamente, de qué estamos hablando, porque si no, para poder entendernos y decir, bueno, estamos hablando de un error relativo, absoluto o porcentual. Pero acá también, según el autor, es la escritura o la forma de escribirlo, pero el concepto teórico es el mismo, ¿sí? Entonces, error absoluto. El error absoluto lo vamos a simbolizar como E sub A, error absoluto, E mayúscula, E sub A, y se lo va a definir como el X verdadero, la B corta es de verdadero, sería el verdadero valor menos el valor aproximado. X sub B sería el verdadero valor y X sub A el valor aproximado. Es la resta entre el verdadero valor de una magnitud, ¿sí? Y el valor aproximado. También acá hay algunos autores que definen error absoluto de esta manera, así como el verdadero valor menos el valor aproximado, y otros autores directamente hablan del error absoluto como el módulo de esta diferencia, que es lo que está puesto acá, ¿ven? Módulo de
E sub A. Bueno, nosotros vamos a trabajar con ese concepto, con el concepto de módulo. Así que cada vez que hablemos de error absoluto, vamos a estar hablando del módulo del verdadero valor menos el valor aproximado. Como es módulo, puede ser verdadero valor menos el valor aproximado o viceversa, porque justamente como hay barras de módulo, no va a variar en nada, ¿sí? Pero aclaro porque hay autores que empiezan hablando de error absoluto de esta manera y después dice, por lo general se trabaja, ¿sí?, con el valor absoluto o con el módulo de esa diferencia, ¿sí? Nosotros directamente vamos a trabajarlo así. Entonces, pero igual lo aclaro, tenemos como error absoluto la diferencia entre el verdadero valor y el valor aproximado y nosotros entonces lo vamos a trabajar como el módulo de esa diferencia. Entonces, por lo tanto, va a ser siempre una magnitud positiva, el error va a ser un valor, un número positivo, ¿sí? En este caso. No estoy diciendo que el error es positivo, porque ya vamos a ver que yo puedo escribir un número más menos el error, pero bueno, pero el error en sí, en valor absoluto, es positivo, eso es lo que estamos diciendo acá. El más menos lo agregamos cuando veamos por exceso o por defecto. Entonces, este va a ser el error absoluto. A partir de esto vamos a tener lo que se llama la cota del error absoluto, ¿sí? Si el módulo de E sub A, el módulo del error absoluto, es decir, el módulo del verdadero valor menos el valor aproximado, esto en valor absoluto siempre va a estar acotado, siempre va a ser menor o igual que un cierto número real positivo que lo vamos a llamar delta sub A. Acá también autores lo llaman delta, otros lo llaman de alguna otra manera, ¿sí? Delta sub A. Fíjense que no hay una sola cota. Porque al hacer esta resta en valor absoluto menor o igual que un cierto número, hay infinitos números reales, ¿sí?, positivos, que van a cumplir que son mayores o iguales que esa diferencia. Bueno, al más chico de todos, ¿sí?, al más chico de todos, se lo va a tomar justamente como cota del error, ¿sí? Cota del error sería el techo, el error más grande que puedo yo llegar a tener, ¿sí?, en este caso. ¿Para qué nos va a servir esto? Y bueno, justamente porque teniendo la cota del error, fíjense entonces que por acá, por definición de módulo, si tenemos módulo del verdadero valor menos su valor aproximado menor o igual que una cierta cota, entonces por definición de módulo, eso es equivalente a tener, fíjense, el valor aproximado menos la cota del error va a ser menor o igual que el verdadero valor, va a ser menor o igual que el valor aproximado más la cota de error, donde este miembro izquierdo se lo llama aproximación por defecto y este miembro derecho se lo va a llamar aproximación por exceso. Y esto muchas veces también lo van a encontrar escrito de esta manera, ¿ven? Como el verdadero valor va a ser igual al valor aproximado más menos la cota del error, ¿ven? El verdadero valor es igual al valor aproximado más menos la cota del error. Eso es lo que muchas veces suele aparecer. Por ejemplo, hoy hablábamos al principio, ¿se acuerdan de las balanzas y demás? Muchas veces suelen aparecer datos escritos de esa manera, donde ahí lo que me están diciendo, bueno, la medida que yo voy a pesar, el objeto que yo voy a pesar, ¿sí?, va a estar dentro de un intervalo, justamente donde vamos a tener una medida mínima y una medida máxima, ¿sí? Para manejarnos, ¿no? El verdadero valor va a estar entre esos dos valores aproximados, ¿sí? Que algunos también a este intervalo se lo suele llamar intervalo de certeza también, ¿sí? Pero bueno, fíjense que puede estar expresado así, o a veces también se lo va a expresar así, o también a veces se lo va a expresar de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tomo como verdadero valor el número pi. El número pi lo tomo como verdadero valor y su valor aproximado tomo el número 3,14, ¿sí? Entonces, si calculamos el error absoluto, fíjense, va a ser módulo de pi menos 3,14 y si hacemos esta cuenta de restar con una calculadora, calculamos el módulo de esta cuenta de restar, fíjense que el resultado va a ser menor que 0,01. Si yo la cuenta no la hice, pero si ustedes hagan una calculadora y lo hacen, van a ver que en valor absoluto, pi menos 3,14, ese número, ¿sí?, va a ser menor que 0,01. Entonces podemos tomar a 0,01 como cota del error, ¿sí? Podemos tomar a 0,01 como cota del error. ¿Qué significa entonces? Que el número pi va a estar entre 3,14 menos 0,01 y va a estar entre 3,14 más 0,01, que es lo que estaría escrito ahí arriba, ¿sí? O también lo que podríamos decir, si usamos esta notación, que el número pi va a ser aproximadamente, ¿sí?, 3,14 más menos 0,01, que sería la otra notación que uno puede llegar
a utilizar. Después se define el error relativo. ¿Pero por qué el error relativo? ¿Por qué aparece el error relativo? Porque imagínense, por ejemplo, que esto también lo tienen en el texto de García Merallo, pero imagínense, por ejemplo, que yo tengo una varilla, ¿no? Una varilla, ¿sí? Que mide, por poner una idea, mide 2000 centímetros. Su verdadero valor es de 2000 centímetros. Y cuando uno lo mide, por ejemplo, va alguien y lo mide, ¿sí? Y mide como valor aproximado 1999 centímetros. El verdadero valor son 2000 centímetros y la persona que mide 1999 centímetros. Entonces, si yo quiero calcular el error absoluto que se está cometiendo, ¿sí? En valor absoluto, 2000 menos 1999, eso me va a dar 1 centímetro de error absoluto. Bien, bárbaro. Pero ahora resulta que yo, supongamos, ¿no? A modo de ejemplo, agarro este fibrón y supongamos que el verdadero valor de la longitud de este fibrón es de 10 centímetros. ¿Sí? Y tomo a una persona y digo, bueno, a ver, medime esto. Y cuando lo mide 9 centímetros. Entonces, bueno, ¿qué error se está cometiendo en este caso? ¿Sí? Bueno, en valor absoluto, 10 centímetros menos 9 centímetros, 1 centímetro de error absoluto. Entonces, fíjense que en ambos ejemplos, en la varilla de 2000 centímetros de largo, tiene un error absoluto de 1 centímetro y en un fibrón de 10 centímetros de largo tiene un error absoluto de 1 centímetro. En ambas situaciones el error absoluto es el mismo, pero nosotros nos damos cuenta, nuestra intuición que nos dice que 1 centímetro en una varilla de 2000 centímetros es prácticamente nada, es despreciable, ¿sí? El error. Pero 1 centímetro en un fibrón de 10 centímetros, ahí sí se nota que hay un error importante. Se nota que hay un error importante. Entonces, ¿qué significa esto? Que el error absoluto, ahí en ese caso, en ambos ejemplos, tienen el mismo error absoluto, pero no me están dando una idea cabal del error que se está cometiendo. Es decir, con respecto al fenómeno que yo estoy midiendo, en ambos casos me da lo mismo, pero yo sé que en uno sí el error tiene peso y en el otro lo podemos tomar como despreciable. Entonces ahí va a aparecer el concepto de error relativo. ¿Por qué es relativo? Porque es relativo al objeto que yo estoy midiendo. Y se lo va a definir justamente el error relativo, lo vamos a llamar SVR, como el error absoluto dividido el verdadero valor. Entonces, en el primer caso, yo tengo una varilla de 2000 centímetros, el error absoluto era de 1 centímetro, entonces va a ser 1 centímetro dividido 2000. Y ahí vamos a tener el error relativo respecto a la varilla. Y cuando hagamos en el caso del fibrón, vamos a hacer 1 centímetro, que era el error absoluto, dividido 10 centímetros, que era la longitud del fibrón. Y ahí vamos a tener el cálculo del error relativo. Van a ver que si ustedes hacen esas dos cuentas, esas dos operaciones, les va a terminar dando un error relativo mucho más grande, mucho mayor en el fibrón que en la varilla. Justamente era lo que uno decía o lo que uno se daba cuenta intuitivamente. Entonces, no siempre el error relativo realmente me da cuenta del error que uno está cometiendo a la hora de medir un objeto o una determinada magnitud. Por eso que acá va a aparecer el error relativo, que la palabra lo dice, relativo, va a ser relativo, el error relativo que se comete, el error que se comete con respecto al objeto que yo estoy midiendo, relativo, relacionado al objeto que yo estoy midiendo. Entonces, ahí sí, el error relativo ahora me da una idea cabal del error que se está cometiendo. Se está cometiendo mucho más error en la medición del fibrón que en la medición de la varilla, ¿sí? Entonces, el error relativo va a ser el valor absoluto del error o el módulo del error absoluto dividido el verdadero valor. Acá también, nosotros no lo vamos a trabajar, pero van a ver que aparece en los textos, también al error relativo, si lo ponemos menor o igual que una cierta cota, también podemos encontrarle una cota. El error relativo también está acotado o le podemos encontrar una cota. A diferencia del error absoluto, que la cota lo llamamos con delta mayúscula, delta sub A, con delta, la letra griega delta mayúscula, para el error relativo lo vamos a llamar con la delta minúscula, ¿sí? Delta sub R porque es justamente la cota del error relativo, que acá también algunos autores lo escriben de otra manera, ¿sí? Pero bueno, el error relativo también va a tener una cota y también va a pasar esto que tenemos acá, que vamos a tener una aproximación por defecto, por exceso, y también lo vamos a poder escribir de esta manera, pero todo relacionado al error relativo, obviamente.
Y también muchas veces a la hora de determinar un error, también nosotros, los seres humanos, tenemos tendencia a el error compararlo, obviamente, como dije yo recién, relativo al objeto que estoy midiendo, ¿sí? Ese error que se está cometiendo, ese 1 centímetro, compararlo con respecto al objeto total, a la totalidad del objeto, que sería el 100%. Entonces, ese pequeño error comparado con el 100% del objeto total, del objeto completo, ese error, ¿qué porcentaje me representa justamente de la totalidad? Y ahí va a aparecer lo que se llama el error porcentual. El error porcentual simplemente lo vamos a llamar E sub P. El error porcentual va a ser el error relativo multiplicado por el 100%, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo diga, bueno, hay un error de un 5%, hay un error de un 10%, hay un error de un 20%. También uno tiene una idea cabal del error que se está cometiendo, porque estamos acostumbrados a trabajar justamente con el porcentaje que me da proporcionalidad, ¿sí? Esto es algo muy parecido, por ejemplo, con probabilidad estadística. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, cuando escuchamos en el noticiero, ¿no?, que dicen hay una probabilidad del 80% que llueva. Por lo general, la persona que da el servicio meteorológico nunca va a decir, y hay una probabilidad de 0,8 que llueva. ¿0,8 de qué? Ustedes bien saben que la probabilidad varía de 0 a 1. Como mínimo puede valer 0, probabilidad nula, como máximo puede valer 1, probabilidad total. En ese intervalo uno puede calcular la probabilidad. Entonces 0,8, si el noticiero dijera hay una probabilidad de 0,8 que llueva, la gente no lo va a entender o no va a captar el concepto. En cambio, si dice hay una probabilidad del 80% que llueva, la gente dice, ah, bueno, 80%, está muy cerca del 100%, la probabilidad es muy alta, seguro que va a llover, se entiende lo que quiero decir. Entonces, acá lo mismo con el concepto de error porcentual, ¿sí? Entonces, a la hora de resolver un problema, me pueden pedir, por lo general, error absoluto no me lo van a pedir casi nunca, igual vamos a ver algunos casos donde se utiliza, pero por lo general me van a pedir error porcentual. En la mayoría de los casos me van a pedir el error porcentual, es decir, qué sé yo, resolver una ecuación como la que hoy le había comentado, seno de x igual al logaritmo natural de x, encontrar la solución de esa ecuación con un error porcentual menor al 5%. ¿Sí? Entonces eso me va a permitir, ya vamos a ver cómo, me va a permitir, bueno, a partir de un cierto método, si yo voy a trabajar con un proceso iterativo, ese error del 5%, como yo quiero un error menor al 5%, eso es lo que me va a decir justamente cuántos pasos voy a tener que tomar, ¿sí?, para poder encontrar la solución con un error porcentual menor al dado, por ejemplo, ¿sí? Esto ya después lo vamos a ir viendo con los distintos métodos. Ahora bien, estos tres tipos de errores, el error absoluto, relativo y porcentual, lamentablemente tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Vieron que los tres, obviamente, se trabaja con el verdadero valor, con el x sub b, el verdadero valor. Y lamentablemente, como decíamos, en la mayoría de los casos, el verdadero valor yo no lo conozco. Acá porque usé un ejemplo matemático donde tomo como verdadero valor al número pi. Pi representado en esta letra griega. Porque fíjense que no estoy poniendo 3,14, 15, etcétera, etcétera, etcétera. No. ¿Sí? Es decir, todo ese número de infinitos decimales está concentrado en este símbolo llamado pi. Ojo. Pero en realidad, a la hora de trabajar con errores y a la hora de tomar mediciones, uno por lo general el verdadero valor uno no lo tiene. Uno no lo tiene. Entonces, si yo el verdadero valor no lo conozco, ¿sí?, no voy a poder usar estas definiciones. Por lo tanto, no voy a poder calcular errores. Bueno, sí. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una cuestión alternativa. Ahí va a empezar a aparecer, acá tenemos definición, el error absoluto aproximado, el error relativo aproximado y el error porcentual aproximado. Es decir, los mismos tres errores, pero ahora aproximados. ¿Cómo se van a obtener? Muy sencillamente. Fíjense, en el error absoluto yo trabajo con verdadero valor menos valor aproximado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como el verdadero valor no lo tengo, entonces me dan un objeto, hago una primera medida, ahí tengo una primera medida, llamémosla x1, hago una segunda medida del mismo objeto, hago una segunda medida, ahí tengo un x2, ¿sí? Entonces a partir de ahora, en vez de trabajar con verdadero valor menos el valor aproximado, lo que vamos a hacer es primera medición menos segunda medición. Es decir, vamos a comparar mediciones. Vamos a comparar dos mediciones sucesivas. Ahí va a estar la diferencia, ¿sí? Vamos a comparar dos mediciones sucesivas.
Por eso se lo va a llamar error absoluto aproximado, error relativo aproximado, error porcentual aproximado, porque va a venir dado por dos mediciones, dos medidas sucesivas, ¿sí? Las vamos a comparar, obviamente. Si la comparación entre ellas cada vez es más pequeña, es porque entonces, ¿sí? Estamos haciendo una buena medición. Y acá, bueno, también hay un criterio. Si yo tomé una primera medida que la llamé X1 y una segunda medida que la llamé X2, después, bueno, me tengo que fijar con cuál de las dos me voy a quedar como resultado. Es decir, como, no verdadero valor, pero como el valor, si se quiere, más cercano, ¿sí? Bueno, si me voy a quedar con el X1, con el X2, bueno, eso después también es un criterio, ¿sí? Pero entonces, se va a definir, me pongo de este lado, se va a definir error absoluto aproximado y ahora lo vamos a llamar con epsilon. Los otros, ¿se acuerdan? Los llamamos con la E imprenta mayúscula, ahora los vamos a llamar con epsilon, ¿sí? Vamos a tener que el error absoluto aproximado, epsilon sub A, va a ser el módulo, y fíjense cómo lo ponemos, va a ser el X actual, es decir, el dato actual menos el dato previo. Es lo que yo dije recién, tomo una primera medida, ¿sí? Por ejemplo, esta sería X1, porque es el actual menos el previo. Así que tomo una primera medida, X1, y tomo una segunda medida, el actual. Entonces, la segunda medida menos la primera medida en valor absoluto, ¿sí? Obviamente, en valor absoluto. Es decir, va a ser el valor actual menos... El valor actual sería el último valor que yo medí. El valor actual menos el valor previo, ¿sí? En valor absoluto. Eso va a ser el error absoluto porcentual. Y a partir de ahí se definen todos los demás de la misma manera. Porque el error relativo porcentual, relativo aproximado, epsilon sub r, va a ser en valor absoluto el error absoluto aproximado, es decir, esto dividido, en vez de ser el verdadero valor que no lo tengo, va a ser el valor actual. Cuando hablo de valor actual me refiero a la última medida que hice. De las dos medidas, si yo hablo de medida 1 y medida 2, el valor actual sería la medida 2. Y en la medida 1 sería el valor, que acá sería el valor previo. Entonces el error relativo aproximado va a ser el valor absoluto o módulo de el error absoluto aproximado dividido el valor actual o la última medición. Y por último, el error porcentual aproximado va a ser este número, ¿sí?, multiplicado por el 100%. Así que epsilon sub p va a ser igual al error relativo aproximado multiplicado por el 100%. Y en realidad nosotros vamos a trabajar con esto. Y en realidad, a partir de ahora, en todos los problemas que nos den, salvo que a mí en el enunciado me den el verdadero valor, es decir, el x sub b, el verdadero valor me lo den, entonces trabajaré con ese. Pero si no me lo dan, vamos a tener que trabajar con dos mediciones sucesivas, con dos valores sucesivos, ¿sí? Y obviamente que esto después va a estar íntimamente relacionado con todos aquellos métodos numéricos que sean iterativos y que trabajan con valores sucesivos, justamente. Ahí va a aparecer esto nuevamente. Esto nos va a permitir, este tipo de definiciones nos va a permitir justamente el corte de esos métodos iterativos para que no se hagan infinitos, ¿sí? Para que sea una cantidad finita de pasos. Así que si a mí no me dan el verdadero valor, vamos a trabajar con los aproximados. Pero si me dan el verdadero valor, si en el enunciado yo conozco el verdadero valor, trabajaré con el otro, trabajaré con las otras definiciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, nosotros acá vamos a dejar, después podemos trabajar con operaciones con errores. Por ejemplo, si yo sumo dos magnitudes que tienen ciertos errores, ¿qué pasa con el error de la suma, con el error de la resta, con el error del producto, con el error del cociente? Todo eso, con las cotas de los errores, ¿sí? Para las 4 operaciones, todo eso está en el texto de García Merallo y en los otros textos, ¿sí? Eso después ustedes tranquilamente los pueden ir leyendo, ¿sí? Y en la parte de ejercitación van a ver que no es para nada complicado. Como siempre digo, esto es una síntesis de un montón de otras cuestiones que ustedes las van a ir desandando cuando hagan la lectura, ya sea de los apuntes que le mandé como del capítulo de errores, ¿sí? Del texto de García Merallo. Principalmente, como dije, para esta parte, guíense con el texto de García Merallo. Podemos decir que el texto principal, ¿sí? Lo vuelvo a mostrar, el texto principal para todos los temas que vamos a ver es este. Es decir, si yo tuviera que empezar a elegir, bueno, ¿sí? Primero sería el apunte donde está el TP. Punto 1. Punto 2. Lo complementamos con esto, donde acaban de encontrar muchos ejemplos resueltos. Y punto 3, bueno, ahí sí, vamos a este texto, salvo que yo diga para tal tema directamente vayan a este texto antes que el otro, ¿sí? Y después, bueno, lo van complementando con cualquiera de los otros textos que los pueden usar de consulta. Ya pueden empezar a trabajar con los ejercicios y cualquier duda que tengan, obviamente,
se la realizan, como siempre digo, primero se la realizan al jefe de trabajos prácticos, ¿sí? Y si no, cualquier cosa, bueno, si realizaron la consulta y todavía siguen con alguna duda y demás, tranquilamente me pueden consultar, como siempre digo, por correo, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier material que les haga falta, cualquier libro que les haga falta, que yo no tengo ningún problema en contestarles. Así que bueno, nos vemos entonces ya en el próximo video, que vamos a empezar ya a meternos con métodos, ¿sí? Para resolver ecuaciones, ¿sí? El próximo tema justamente es resolución de ecuaciones por métodos aproximados, donde vamos a trabajar. Yo también voy a explicar algunos métodos, otros directamente se los dejo a ustedes, se los voy a dejar a ustedes de la lectura del apunte, que son bastante fáciles, pero me voy a abocar en algunos métodos o a caracterizar algunas cuestiones de algunos métodos, y por ahí me voy a detener un poquito más, ¿sí? Me voy a detener un poquito más en algunos métodos específicos clásicos, como el método de Newton-Raphson, el método del punto fijo, ¿sí? Que son por ahí los más clásicos, los que más se utilizan y donde se pueden desprender algunas consecuencias interesantes. Pero eso ya va a ser a partir del próximo video. Así que, bueno, a ponerse a trabajar, dudas que tengan al jefe de trabajos prácticos y a mí, que se las vamos a responder. Así que nos vemos entonces en el próximo video y espero que esto mínimamente se haya podido entender. Nos vemos entonces la próxima.